Bendecimos a las personas que nos vayan a estar viendo a través de las redes. Somos Iglesia Betel en Ciudad Guatemala. Bienvenidos. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo número 15, versículo número 5. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo número 5. Si usted tiene una Biblia física, una Biblia virtual, si no, por ahí tenemos algunas Biblias. Si usted necesita una Biblia, tenemos ahí Biblias para que usted pueda utilizarla. San Juan es el último de los 4 evangelios. Ahí lo va a encontrar. Amén. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Muy bien. San Juan capítulo 15, verso 5 dice, Jesús está hablando y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa parte, separados de mí nada podéis hacer, me interesa para llevar a cuestión la prédica del día de hoy. No sé si usted ya leyó, hay un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, o ha visto la película, no ha leído el libro, la novela. Amado, se la voy a recomendar. Es un libro que habla sobre muchas cosas, pero a mí me gustó hablar hoy sobre los renglones torcidos de Dios. ¿Se ha dado cuenta que a veces a uno las cosas se le salen de las manos? Le voy a cambiar el nombre ficticio a esta persona y le llamaré Juan. Un hombre con una familia, un hombre adinerado, un hombre que dice que se levantaba de mañana y adoraba a Dios. Un hombre que se levantaba los 7 días de la semana y oraba a Dios. Era un hombre que tenía dinero y presentaba un holocausto, una ofrenda todos los días para tener una ofrenda diaria. El hombre tenía sus recursos económicos. Juan tenía esposa, todo le iba viento en popa, tenía los mejores servicios de transporte, tenía una empresa de lácteos, tenía la mejor despensa de carnicería, tenía empresa de tejidos, porque construía con la lana de sus animalitos, construía lana, entretejía, tenía el mejor transporte de la época, tenía lo mejor en lácteos de aquella época. El hombre vivía bien, era un hombre íntegro. Juan era un hombre íntegro, su esposa también. Dice la historia y su biografía que este hombre, Juan, al que le he cambiado el nombre, este hombre no solo se levantaba a poder orar a Dios, presentarle una ofrenda diaria, sino que era un hombre que se sentaba allá en la puerta del pueblo, y allá en la puerta del pueblo se sentaba junto a la gente importante, a los hombres sabios. Él también, cuando veía jóvenes, los llamaba y los aconsejaba. Tenía tanto dinero que dice que él remojaba sus pies en leche de cabra. Imagínense, Juan era un hombre adinerado. La Biblia no lo dice, pero es bíblico de lo que le estoy hablando. Pero me imagino que también se hacía su baño de espuma con pétalos de rosa. El hombre tenía dinero, pero un día la desgracia tocó a la puerta. Y dice la historia en su biografía que cuando la desgracia toca a la puerta, algo sobrenatural pasa y sus hijos mueren. No sabe exactamente qué sucedió, pero tuvo que cerrar la empresa de lácteos así furtivamente, sin saber cómo. Todo el transporte había sido secuestrado, toda su empresa de textiles se vino abajo. Él perdió todo, como algunas veces nos ha tocado. Juan se sentía en la miseria, con un dolor, un corazón partido, y quiso haber encontrado consuelo en, llamaremos, como no hay ninguna más así, en Isabel, su esposa.
Y cuando quiso haber encontrado ese consuelo que muchos a veces buscamos, su esposa le dijo: de nada sirve buscar a Dios. Y en esas condiciones que tú estás, es preferible que te mueras. Es bíblico. Lo encontramos allá en el libro de Job. Es la historia de Job. Un hombre que le ha servido a Dios, un hombre que ha estado ahí, pero un día X, la vida da un revés y le destruye todo. ¿Cuántos hombres y mujeres le hemos creído a Dios cuando Dios nos dice: te voy a bendecir? Alguno le ha dicho: mira, yo te voy a levantar y te voy a empoderar y te voy a hacer esto y lo otro, y el corazón del hombre y de la mujer se llena tanto de esa bendición, pero al salir de las puertas de la iglesia o del lugar donde le dieron la palabra, uno siente como que Dios lo lleva para el otro lado, no para donde le dijo que iba, porque si le dijo que lo iba a bendecir, las cosas se ponen mal, el trabajo se pierde, el estudio cae, la empresa se viene al suelo, la familia pelea, la enfermedad nos visita y todo se vuelve áspero. Y uno dice: Señor, pero a mí me dijiste. Así es. Y uno dice: ¿qué estará pasando? Como que a Dios se le salieron las cosas de control, como que a Dios se le han ido las cosas de la mano, y el hombre, no me dejará mentir, que uno hace todo lo humanamente posible por mantenerse a flote. Hay una escritora de un libro que se llama Patriarcas y Profetas, el libro. Ella dice: no hay nada más humillante que el fracaso de un hombre que ha estado bien. No hay nada más humillante cuando uno está bien y de repente le preguntan: ¿y cómo está la familia? Yo hace 3 años me separé. ¿Y cómo va la empresa? Yo tuve que cerrar. Mira, y te veo que ya no estás como antes. No, una enfermedad. Y uno empieza a sentir la humillación, a pesar de que hay una palabra que pesa en nuestras vidas de parte de Dios. Como que a Dios se le salieron las cosas de la mano y uno dice: ¿en qué Dios me está tratando? Y se ha dado cuenta que muchas veces, a veces culpamos a Dios, que Dios es el que tiene la razón y la culpa de que nos esté yendo mal, porque nos dijo una cosa y está haciendo otra. Como referencia nada más, el libro de Lucas, en el capítulo 5 hay una historia donde hay un hombre que es empresario, un hombre que tiene el mejor transporte de la época marítimamente, el hombre que tiene gente a su cargo, es un hombre tosco, rudo y brusco llamado Pedro. Era un pescador que se la sabía de todas. Sabía nadar cuando el mar estaba picado, sabía nadar cuando el mar estaba en bonanza. Era un hombre que sabía a qué horas era puntual para tirar completamente la red y pescar. Y un día Jesús va pasando por el lugar, está predicando, la gente se amontona y le dice: ¿me das permiso de subir a tu barca? Porque aquí me apretujan mucho. Y él, me imagino que le dice con un gesto un poco brusco: como quieras. Y se sube Jesús y le pide: hazte un poquito a la orilla, porque casi que se suben a la barca también. Y empieza a predicar, y después de que termina de predicar, él le dice algo. Solo quiero aclarar 2 cosas. Cuando Jesús lo encuentra en la barca, ellos están lavando redes. Y los pescadores con sus redes solo hacen 2 cosas: o las lavan o las remiendan. Pero las remiendan cuando han tenido pesca. Las lavan cuando no han caído, pero ni siquiera un par de pupos, ni tepocates, y únicamente se manchan con algas, y entonces las empiezan a lavar. Este hombre no ha tenido un buen día. Déjenme pensar que Pedro estará pensando, como muchas veces nos ha pasado: ¿y ahora qué hago? Tenía que entregarle a un cliente cierta cantidad de peces y no cayó nada. Tenía que hacer algo porque con esa venta tenía que llevar a casa sustento y no cayó nada. ¿No le ha pasado de que de repente uno se queda pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Pero si Dios dijo que me iba a bendecir y en vez de que prospere, realmente estoy mal, estoy empeorando. ¿Será que esa profecía no era para alguien más? Creí que Dios me dijo algo y solo me ilusionó. Pedro está lavando redes, y cuando está lavando redes, déjenme pensar que como muchos de nosotros está decepcionado. Cuando él entra a la barca, Jesús le dice: boga mar adentro, vamos a lo profundo, y allá quiero que tires la red y pesques. Era de día. Pedro le dice algo: perdona, toda la noche, que es el mejor horario de pesca, ya lo hice y no cayó nada. Por eso me ves encontrando algas en las redes en vez de peces. Y Jesús le dice: vamos, intentémoslo. Y Pedro le dice algo: vamos pues, en tu palabra echaré la red. Como quien dice: yo voy a hacer lo que tú dices, pero si no pasa nada será la vergüenza tuya, no mía. ¿Y cuántas veces nos ha tocado a nosotros creerle a Dios y decir: Señor, en tu nombre lo voy a hacer, pero creyendo que no va a pasar? Y uno dice: bueno, si esto sale, me dicen que sí, es señal que Dios quería, y si me dicen que no, es señal que Dios no quería. Y muchas veces el no de Dios era su sí. Pedro va, conocemos la historia, tira la red, y cuando tira la red se llena a tal punto que dice la Biblia en ese capítulo que la red casi se rompía, pero anteriormente la estaba lavando. Pareciera que Dios muchas veces hace que se tuerza nuestra vida, se nos trunque, se nos vaya de lado, se nos salgan las cosas de nuestras manos, y por mucho que uno quiera, uno dice: la vida se me arruinó. Hace unos días visitaba a una persona que físicamente está mal físicamente. Me llamó y me dice: tengo día y medio de no comer, ya no aguanto la debilidad, necesito medicamento. Y uno hace números, y hice numeritos rapidito y dije: bueno, quédate ahí, yo llego a tal hora. Llegué, pasé comprando la mitad de lo que él necesitaba, pero lo pasé comprando. Llegué con él y le di una enseñanza sobre la oración. Y me decía, mientras hablabas, el Espíritu me decía: era lo que necesitabas oír. Después de eso, a la hora se levantó y empezó a sus labores. Él me decía: a veces siento que Dios me ha abandonado. Le he buscado, he orado, he escuchado, he leído, he hecho todo durante unos 2 años y Dios no responde. Y yo le dije: ¿no será que este era el medio que Dios necesitaba para que lo encontraras? Dios a veces escribe recto en los renglones torcidos. Y a veces la vida a nosotros se nos sale del cauce. Y uno dice: se perdió todo. Y quizás Dios nos está llevando a otro camino para poder recuperar lo que un día se perdió allá de una mejor manera. Amén. Dios escribe recto en renglones torcidos de nuestras vidas. 4 capítulos adelante, en Lucas 8, una historia que ya conocemos. Dice que había una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. Todo, era todo. Ya no tenía recursos. La economía que tenía se había gastado en médicos de ese tiempo, en naturópatas de ese tiempo, en gente que conocía de medicina, pero ella no mejoraba, empeoraba. Había hecho de todo, era una mujer que amaba a Dios, tenía a Dios, pero aún así las cosas le iban mal. Hasta que un día, después de 12 largos años, Jesús se atraviesa en su camino y ella dice: es lo único que me queda, voy a probar con Dios. Posiblemente esto sea lo que funcione. Ella le pone fe a su acción y va y toca el borde de su manto, dice la Biblia, y cuando lo toca, virtud sale de Jesús y ella sale. Pero han pasado 12 largos años
Y no me dejará mentir que muchos de nosotros llevamos tiempo esperando en Dios respuestas. A veces queremos que sea inmediato, que Dios nos diga ahorita, mira, te voy a bendecir, y uno dice ahorita salgo y la bendición va a estar ahí en la esquina esperándome. Un momento, Dios nos tiene que fortalecer, nos tiene que llenar de fe, nos tiene que llenar en el proceso de paciencia, de sabiduría para recibir eso que nos prometió. Y uno muchas veces dice, Señor, ¿para cuándo? Porque a mí me urge. Yo te voy a levantar. Yo recuerdo que a un hombre Dios le dijo, yo te voy a hacer columna económica, financiera de esa iglesia donde él estaba. Pero habían pasado 10 años y en vez de que fuera una columna, él era el necesitado. Y un día le dejó de creer a Dios y se fue, se regresó al mundo. Se regresó y le fue peor de como estaba. Déjenme ir a una historia que sí me gustaría que usted la leyera conmigo. En el libro de Jueces, capítulo número 7. Creo que usted y yo la conocemos. Jueces, capítulo número 7, verso 2. Están los primeros 5 libros de la Biblia y después está Jueces y después está Josué. Allí. Capítulo 7, Jueces 7. Amén. 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Verso 3. Ahora pues has de pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y solamente quedaron 10,000. Fíjese que los madianitas eran más de 80,000 gentes. El pueblo de Israel tenía 32,000 nada más. Y con eso tenían miedo, tenían temor de entrar a la batalla porque eran muy pocos. Y Dios le dice: no, todavía es mucho lo que tienes. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces Dios nos tiene que quitar lo que tenemos? Porque entonces creemos que es nuestra mano, es nuestra gloria, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Y Dios nos tiene que reducir y uno dice: no, si con 32 no salíamos, con 10,000 menos, se fueron 22, les dijeron: no, el que tenga miedo que se regrese. Y esa noche muchos se regresaron. Y uno dice: con 10,000, Señor, no puede ser. Gedeón le dice: Señor, o sea, todavía no, pues. Y Dios le dice todavía: ¿cuántos te quedaron? 10,000. Son muchos todavía. ¿Le ha pasado que a veces uno dice: bueno, con lo que tengo salgo? Pero usted no se da cuenta que ese día se le va el gas, están a punto de cortarle la luz, ese día llega el cobrador una semana antes, el recibo de luz llegó 2 días antes, le mandan la nota del cable de que necesita pagar antes de que le corten la palanca. Usted se da cuenta que ya no hay medicamentos, ese día alguien se enferma, ese día pasa de todo y uno dice: ¿y lo que tenían? Guatemaltecamente diríamos chipilín. Y ahora, no, si con lo que tenía no salía, ahora menos. Y muchas veces Dios nos lleva a ese nivel solo para que Él se lleve la gloria, pero no te va a ti y a mí a dejar avergonzados. Amén. Y uno dice: no, hombre, Señor, le dice Gedeón: Señor, perdóname. O sea, éramos 32. Con 32 hacíamos esquinita, ahí 3 contra 1. No, ahora se fueron 22, me quedan 10 y me decís que son muchos. Y le dice Dios: llévalos al río y vas a apartar a un lado los que beban, llevando el agua en su mano, y los que se inclinen bebiendo como perros a otro lado. 9,700 se arrodillaron y le quedaron 300 nada más. Yo me puedo imaginar que el Gedeón se ha de haber jalado el pelo que tenía y le haber dicho: Señor, no, eso es muerte segura. 300, no, Señor. Pero esos 300 tenían corazón.
Esos 300 tenían valor. Esos 300 le iban a creer a Dios por encima de todo, que Dios nos podía hacer vencedores aunque los renglones estuvieran torcidos. Amén. ¿No te ha pasado que algunas veces uno dice eso? Con esta salimos, pero esta se tuerce en el camino. Uno dice, con esto que tengo llegamos a la quincena. Mentiras. A los 3 días ya no hay nada. Y uno dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Pero en Guatemala, los que nos ven en otros países, porque nos ven, en Guatemala somos tan ocurrentes, tan creativos, que uno llega, uno lo estira, uno llega a fin de quincena apretándose la tripa, decimos en Guatemala. Llegamos al punto y uno dice, ¿cómo llegué? No sé. Dios te dio algo que, a pesar de que se daba por perdido, Dios te hizo llegar a un nivel diferente de fe, de esperanza, de creerle, aunque las opciones y la realidad era otra. Así es. Gedeón va y dice, Señor, no salimos. Dice el verso que leímos, es que separado de mí, nada. Oiga esa palabra, nada. ¿Y usted sabe qué es nada? Nada. Nada podéis hacer. Usted quiere emprender en su casa y todo sale mal. ¿Se ha dado cuenta? Los que somos casados, de repente como que se pierde la gravedad en casa y vuelan platos, tazas, y uno tiende a tener un quiebre, un feeling, porque va de todo, ¿verdad? Y a veces son palabras y le tiran y uno todavía haciéndose los quites y quiere arreglar las cosas y nada funciona, ¿verdad? Aquí no nos jalan el pelo porque gracias a Dios nos dio sabiduría para evitar eso. Pero de repente las cosas empiezan a salir del cauce y Dios te dijo que te iba a bendecir y no está pasando eso, te está llevando al nivel contrario. Te lleva al nivel donde uno se toca y esperando encontrar un billete perdido y toca una servilleta. ¿Qué ha pasado, verdad? Uno empieza a ver y dice, Señor, ¿qué ha pasado? Dios dice que nos va a sanar y hay más dolores. Dios dice que nos va a llevar a un nivel de sanidad y el conflicto es más fuerte. La enfermedad viene a acentuarse de una forma diferente. Dios dice, mira, es que te voy a llevar trabajo y todo, y ese día los clientes ya no están. Y uno dice, Señor, pero me dijiste. Y a veces Dios nos está llevando a un nivel de fe diferente a que nuestra mente tiene pensado. Gedeón viene y dice, Señor, con 300 pues ni modo, aquí no podemos decir que fue nuestra mano, algo tenés que hacer. Déjeme pensar que Dios empiece a escribir recto, te voy a bendecir. Ya te quité tus recursos, ya te quité tu confianza, ya te quité la esperanza en que muchos eran diestros con espada, lanza, jabalina, ya te quité todo eso. Lo único que te queda es creer. Y dice que Gedeón todavía, en todo ese capítulo y el siguiente, se queda pensando, y Dios le dice, como conociendo el corazón, le dice, como que no me crees, ¿verdad, Gedeón? Gedeón estaba en la parte alta y el enemigo Madianita estaba en el valle, y le dice, baja al valle, baja, sé cauteloso y ve y escucha lo que el enemigo dice de ti. Y él baja, y cuando baja escucha a 2 soldados y uno le dice, fíjate que tuve un sueño. No es aquel corito de ayer tuve un sueño, se lo aclaro, era otro, pero de ahí creo que nació. Tuve un sueño donde veía, oiga, que bajaba del monte rodando un pan de cebada y destruía nuestro campamento. Y el soldado que está escuchando, el compañero, le dice, eso no es más que Gedeón. Jehová le va a dar la victoria. Y sabes que algunas veces hay personas que no conocen nada de Dios, personas que no te conocen a ti y te dicen, mire, Dios a usted lo va a bendecir.
Y uno dice, ¿usted cree? Yo lo creo. Usted tiene esto, esto, esto. A veces necesitamos que el mismo enemigo nos recuerde lo que Dios ya dijo y se nos ha olvidado. Entonces Gedeón va, Dios le da una estrategia, le da una tea, una antorcha encendida, metidas en unos cántaros, y bajan los 300, y es otra historia. Y Dios le da la victoria a él, a todo el pueblo. ¿Hace cuánto tiempo que nuestra historia tiene renglones torcidos? ¿Hace cuánto que uno llora a solas, pero cuando sale, ya sale con la carita lavada? ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre lo he dicho, ese bien es para ahorrarnos en explicaciones. ¿Cómo estás? Bendecido. Bendecido. Es un cliché para que no nos pregunten. Es para evitar la humillación de la frustración del fracaso. Pero de allí Dios nos ha de levantar dándonos una estrategia. Oiga esto, que gente que no te conoce te tendrá que recordar lo que Dios ya dijo de ti. Te tendrá que recordar que Dios te va a bendecir. Cuando lleguen y te digan, wow, qué negocio, mire lo que usted hace, es bendecido. Lo que usted dice de verdad se cumple. Y uno dice, no hombre, yo como le he dicho, oraba por los enfermos y se me morían. Y empecé a creerle a Dios, porque la gente empezó a ver lo que Dios había dicho de mí y yo lo había olvidado. Sin mí nada podéis hacer. Y a muchos de nosotros la vida nos ha llevado por otros caminos cuando Dios nos ha dicho que nos va a ir bien, nos está yendo mal. Dios está todavía terminando de escribir en lo que se torció en nuestras vidas. Dios escribe recto en esos renglones torcidos. Ahora dígame, ¿qué se nos ha olvidado que Dios haya dicho de nosotros? Y uno dice, Señor, no puede ser. Gedeón llevaba 300 hombres que lo único que iban a hacer era darle la gloria a Dios, porque humanamente no podían. Pero estaban seguros de lo que estaban haciendo. Solo déjenme hacer la referencia. De ahí nació la idea de la película 300. Iba el comandante Leonidas y se encuentra con un grupo enorme de soldados que se quieren adherir a él. Y cuando este grupo enorme se encuentran en un monte, le dice, pensé que ustedes eran muchos, pero ya veo que solo son apenas un puñado de gente, menospreciados. El comandante le dice, pero yo traigo 300 guerreros. Y el otro le dice, pero mira cuánta gente traigo yo. Les duplicamos como en 10 más el número. Y el espartano le dice, a ver tú, ¿cuál es tu profesión? Artesano, señor. Artesano. La tuya. Y no lo estaba tratando mal. Tu profesión, para que no se oiga mal. ¿Y tu profesión? Herrero, señor. ¿Y tú? Escultor, señor. Se voltea y dice a sus 300 hombres, ¿cuál es vuestra profesión? Y todos a una sola voz gritan, soldados. Él se voltea y le dice, me parece que llevo más soldados que tú. Y sabe que en medio de cualquier tormenta y situación de menosprecio, creo que tú persistes todavía creyendo en lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Aunque veas la multitud alrededor creyendo un montón de cosas distintas, todavía sigue creyendo que Dios va a hacer algo de ti. Dios va a escribir diferente, va a enderezar los renglones torcidos, Dios va a cambiar lo que se nos ha ido de las manos en medio de todo, sea familia, sea vida marital, económica, financiera, laboral, sean estudios, sea vida personal. En medio de todo lo que se torció, Dios puede escribir recto todavía. ¿Sabes cuál es el secreto? Sin mí, nada podéis hacer. Entonces el secreto es estar allí cerca de Dios, en medio de lo que pase,
y en medio de lo que le pasaba a Juan junto a Isabel, aquel hombre del inicio, de Job y su esposa, Job no dejó de creerle a Dios. Cuando perdió todo, dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, y sea su nombre alabado, punto. Cuando le llegó la enfermedad, dijo, Dios sabe lo que está haciendo. Desnudo salí, desnudo entraré, nada traje y nada me llevaré. Dios seguirá siendo Dios. Amén. Y quizás nos ha dolido mucho caminar por veredas solos. Nos ha dolido tanto que la gente se ría de nosotros. Pero Dios está a punto de escribir ese punto final de la oración: te bendeciré. Porque a pesar de todo, no te has ido. Y a pesar de todo, le sigues creyendo. Pase lo que pase, sin mí nada, pero conmigo todo. Conmigo todo. Dios sabe que en medio de lo que tú y yo estamos pasando, Dios sabe que en medio de lo que nos esté ocurriendo, Dios está presente. Y quizás es duro, quizás es cruel lo que estamos pasando, pero del lado y de la mano de Dios, Dios va a tener que hacer como le hizo a Gedeón: quitarnos todo aquello que le confiamos al mundo y decir, bueno, con lo único que me queda, con esto saldremos adelante. Amén. Con esto es todo. No necesito más, Dios. Te voy a contar una frase que dije un día que estaba acá. Me arrodillé, acababa aquí enfrente, y le dije, Señor, no te he dejado de amar a pesar de acá. Pero solo tú sabes cuánto ese a pesar de me ha costado. Y te sigo adorando. Y te sigo sirviendo. Y aunque los renglones se me hayan torcido y se haya terminado todo, te sigo creyendo. Y créame, me ha pasado lo de la viuda. El aceite y la harina todavía sigue fluyendo. Pero cerca de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Nos despedimos de las personas que nos han estado acompañando por las redes. Dios me les bendiga, me les guarde. Dios escribe recto en renglones torcidos cuando la vida los ha torcido. Dios te bendiga. Quizás algunos de nosotros acá saben que las cosas se fueron, se torcieron, se rompieron. Algunas de las cosas iban viento en popa y de repente nos tocó lavar redes. De repente nos tocó llorar solos, comer solos, quedarnos con las únicas 2 mudadas. Nos tocó que hacer un milagro creativo en la cocina. Como muchos nos tocó decir gracias, ya comí porque alguien más comiera. No te preocupes, estoy bien. No pasa nada. Pero nosotros sabemos que las cosas se perdieron del cauce, que se torcieron los caminos y que lo que Dios